Estás en calma nocturna, un espacio para descansar. Respira y deja que la noche te acompañe. La noche ya está en marcha. El aire se mueve suavemente ahí fuera, no con fuerza. Solo lo suficiente para recordarte que el mundo sigue, sin necesitar nada de ti. El viento pasa, no se queda, no insiste, simplemente fluye. Puedes permitirte bajar el ritmo, igual que el viento lo hace cuando roza las cosas sin empujarlas. Tal vez notas cómo el cuerpo busca una posición más cómoda, un pequeño ajuste, casi sin pensarlo, como cuando el viento cambia apenas de dirección. La respiración encuentra su propio camino, a veces más amplia, a veces más ligera, como el aire moviéndose sin esfuerzo. Con cada exhalación, algo se afloja, como si el viento se llevara una tensión antigua que ya no hace falta sostener. El día fue largo, incluso si no hiciste mucho. El viento sabe de trayectos largos y también de pausas. Ahora no tienes que sostener nada. La cabeza descansa, el cuello se suelta, los hombros descienden igual que las hojas cuando el viento deja de empujarlas. No se trata de dormir todavía, solo de estar aquí, escuchando cómo el aire se mueve, mientras todo empieza a ir más despacio. La escena es sencilla, y por eso resulta familiar. Estás dentro, a resguardo, mientras fuera el viento sigue pasando. No necesitas verlo, puedes sentirlo. Está ahí, constante, regular. El sonido del viento llena los espacios, no invade. Acompaña. El cuerpo reconoce este momento. Es el momento del día en el que ya no se espera nada más de ti. Te acomodas un poco mejor. Las piernas se aflojan. Los pies descansan. Las manos ya no sujetan nada. El viento no pregunta, no exige. Solo pasa y sigue su camino. La respiración empieza a acompasarse. No con el viento exactamente, pero sí con su calma. Si aparecen pensamientos, llegan como ráfagas suaves. Y se van, sin dejar huella. No ocurre nada importante ahora. Solo el sonido del aire moviéndose y el cuerpo respondiendo dejándose estar. La escena empieza a perder detalles. Solo queda la sensación. El viento sigue ahí, a veces más presente, a veces más lejano. El cuerpo se vuelve pesado, no incómodo, no pesado de descanso. Las piernas reposan, los brazos también, como si el viento hubiera terminado de acomodarlo todo. Cada exhalación se mezcla con el sonido del aire, y algo más se suelta. Los pensamientos se vuelven difusos, como palabras que el viento arrastra hasta que ya no se entienden. No necesitan respuesta. El tiempo se vuelve irrelevante. Solo queda este ritmo. Aire que entra, aire que sale, viento que pasa. El cuerpo reconoce este estado. Es un lugar conocido. Si las palabras empiezan a perder sentido, está bien. Puedes dejar que el viento las envuelva y se las lleve. No hace falta prestar atención a nada en concreto. El viento sigue ahí. A veces más cercano, a veces más lejano. No cambia nada. El cuerpo permanece quieto, no rígido, no tenso, simplemente sostenido, como si el aire hubiera encontrado la forma exacta de rodearlo todo sin tocar nada de más. La respiración se vuelve tan suave
que casi no se nota. Solo una sensación leve, de movimiento interno. Cada vez que el aire sale, algo termina de soltarse. Algo pequeño. Algo que ya no hacía falta. El viento no empuja, no acelera, no dirige. Solo está. Los pensamientos, si aún aparecen, lo hacen muy despacio, como hojas que se mueven un momento y luego se quedan quietas. No hay nada que seguir. No hay nada que recordar. El tiempo se vuelve ancho, difuso, sin principio ni final claros. El cuerpo reconoce este estado. Es un lugar profundo, estable. Aquí no se espera nada. El viento envuelve este momento como un fondo constante, sin variaciones bruscas, sin intención. La respiración y el sonido del aire empiezan a mezclarse. No sabes dónde termina uno y empieza el otro. Y eso está bien. Puedes dejar que las palabras pierdan forma, que se vuelvan sonido, que se disuelvan en el viento. No necesitas escuchar. No necesitas entender. Solo permanecer, mientras el descanso se hace cada vez más profundo. El viento continúa moviéndose fuera de forma constante, sin cambios bruscos, recorriendo el espacio como si siguiera un camino que ya conoce desde hace mucho tiempo. Un recorrido repetido tantas veces que no necesita variar ni acelerarse. Ese sonido estable empieza a mezclarse con la percepción interna, hasta que resulta difícil saber dónde termina el aire que se mueve fuera y dónde empieza la sensación de calma que se extiende dentro del cuerpo. La respiración sigue ocurriendo de manera natural, lenta y profunda, sin necesidad de control, y cada vez que el aire entra, parece ocupar todo el espacio disponible, mientras que al salir, deja una sensación de alivio suave, como si algo innecesario se soltara. El pecho se mueve con una regularidad tranquila. El abdomen acompaña ese movimiento sin esfuerzo, y el cuerpo entero responde acomodándose a ese ritmo pausado. Los músculos, que durante el día han permanecido activos incluso sin notarlo, comienzan a aflojarse uno a uno, no de forma repentina, sino progresiva, como si entendieran que ya no es necesario mantenerse alerta. Las piernas descansan con todo su peso, apoyadas completamente, sin impulsos de moverse, y los brazos se colocan de forma natural, encontrando una posición cómoda que no necesita ser corregida. Las manos permanecen quietas, abiertas, sin tensión en los dedos, como si ya no hubiera nada que sujetar ni nada que preparar. El viento sigue pasando fuera con la misma constancia, sin traer información nueva, sin anunciar cambios, y esa repetición estable ayuda a que la mente deje de buscar estímulos o respuestas. Los pensamientos, si aparecen, lo hacen de forma dispersa, fragmentada, como ideas incompletas que no llegan a organizarse antes de desaparecer, arrastradas suavemente por ese fondo constante de sonido. No es necesario seguirlos ni analizarlos, porque no se quedan el tiempo suficiente como para exigir atención. El cuerpo reconoce este estado como algo familiar, como un lugar al que ha regresado muchas veces, incluso aunque no siempre lo recuerde al despertar. Aquí no hay decisiones pendientes ni direcciones que elegir, solo una permanencia tranquila en el momento, sostenida por la respiración lenta y por el sonido continuo del aire moviéndose fuera. El tiempo empieza a perder definición, se vuelve menos preciso, más amplio, y esa falta de referencias claras
hace que todo se sienta menos exigente. El viento mantiene su recorrido, siempre igual, y esa estabilidad se refleja dentro, haciendo que la actividad mental disminuya de forma gradual, sin esfuerzo. La atención se vuelve difusa, repartida, sin un punto concreto en el que fijarse, y esa dispersión suave permite que el descanso se profundice de manera natural. Los hombros permanecen bajos, relajados, el cuello descansa sin tensión y la cabeza se apoya completamente, como si hubiera encontrado su lugar exacto. Los músculos del rostro se suavizan poco a poco, la mandíbula se libera y la expresión desaparece sin necesidad de hacerlo de forma consciente. El viento continúa pasando, una y otra vez, con la misma paciencia, creando un fondo estable que no interrumpe, que no empuja, que simplemente acompaña. La mente ya no intenta organizar ni anticipar nada, y cuando surge alguna imagen aislada, se desvanece antes de adquirir forma. El descanso deja de ser algo que se busca y se convierte en algo que está presente, ocupando el espacio interno de manera uniforme. El cuerpo responde permaneciendo quieto, conservando energía, permitiendo que el sueño se acerque sin prisa, sostenido por la respiración lenta y por el sonido constante del aire moviéndose fuera. El viento permanece constante fuera, recorriendo el espacio con una regularidad que ya no llama la atención, porque se ha vuelto parte del fondo estable de la noche, como un pulso lento que acompaña sin imponer. Ese sonido continuo empieza a sentirse menos como algo externo y más como una presencia que envuelve, creando una sensación de límite suave entre el interior y el exterior. El cuerpo, que lleva tiempo respondiendo a ese ritmo tranquilo, se mantiene inmóvil sin rigidez, apoyado por completo, como si hubiera encontrado una postura en la que no hace falta ningún ajuste más. La respiración continúa ocurriendo de manera natural, lenta y profunda, y cada ciclo de aire refuerza una sensación de estabilidad interna que no necesita ser observada para mantenerse. El pecho se eleva y desciende con suavidad, el abdomen acompaña ese movimiento sin esfuerzo, y el cuerpo entero parece alinearse con ese ritmo calmado, como si ya no hubiera discrepancias entre tensión y descanso. Los músculos permanecen sueltos, no porque se haya hecho un esfuerzo consciente para relajarlos, sino porque han dejado de recibir señales que les pidan mantenerse activos. Las piernas descansan pesadas, completamente apoyadas, y los brazos reposan a los lados o sobre el cuerpo con una naturalidad absoluta, sin intención de moverse. Las manos siguen abiertas, relajadas, con los dedos sueltos, como si cualquier resto de actividad hubiera quedado atrás. El viento continúa pasando fuera, sin variar su recorrido, sin intensificarse, sin desaparecer, y esa constancia facilita que la mente abandone la necesidad de vigilar cambios o anticipar lo que viene después. Los pensamientos, si aún aparecen, lo hacen de manera lenta, incompleta, como fragmentos que no llegan a unirse entre sí y se disuelven antes de adquirir forma. No hay narrativas que seguir ni preguntas que responder, solo una sucesión de sensaciones suaves que se mezclan unas con otras, sin orden ni jerarquía. El tiempo empieza a sentirse difuso, difícil de medir, y esa pérdida de referencias temporales permite que la atención se expanda, sin centrarse en nada concreto. El viento sigue ahí, siempre igual, y ese fondo constante actúa como un ancla silenciosa que sostiene el estado de descanso sin interrumpirlo.
la mente reduce aún más su actividad, no porque se fuerce a hacerlo, sino porque ya no encuentra estímulos a los que aferrarse. El cuerpo reconoce este punto como un umbral profundo de descanso, un lugar en el que no hay exigencias ni expectativas, y responde permaneciendo quieto, conservando energía. Cada respiración refuerza esa sensación de calma amplia, estable, continua, y el viento sigue acompañando, paciente, sin reclamar atención. En este punto, la percepción se vuelve más amplia y menos definida, como si los límites del cuerpo fueran menos claros y la atención se repartiera de forma uniforme, sin concentrarse en ningún punto concreto. El sonido del viento se percibe como una capa constante que lo envuelve todo, sin inicio ni final claros, y el silencio entre sus movimientos resulta tan importante como el propio sonido. La respiración es tan suave que apenas se nota, ocurriendo en segundo plano, manteniendo el equilibrio interno sin necesidad de supervisión. El cuerpo permanece completamente quieto, no por rigidez, sino porque no existe ninguna señal que invite al movimiento. Las piernas siguen pesadas, apoyadas, los brazos descansan sin tensión y las manos permanecen abiertas, sin intención alguna. El rostro está relajado, la mandíbula suelta, los músculos pequeños que suelen mantenerse activos durante el día han cedido por completo. La mente se mantiene en un estado de atención, donde los pensamientos no llegan a formarse del todo y las imágenes aparecen y desaparecen sin continuidad ni significado. No hay nada que analizar ni recordar, solo una sucesión lenta de sensaciones internas que se mezclan con el sonido constante del aire moviéndose fuera. El tiempo pierde aún más importancia, hasta el punto de que resulta irrelevante pensar en minutos o en duración. El descanso ya no se siente como algo que se aproxima, sino como algo que está presente, ocupando todo el espacio interno de manera uniforme. El viento continúa pasando, siempre igual, sin cambios bruscos, creando una estabilidad que facilita que ese estado se mantenga profundo y continuo. El cuerpo responde quedándose quieto, conservando esa calma amplia que no necesita ser reforzada. La respiración sigue ocurriendo sola, lenta, silenciosa, y cada ciclo confirma que no hay nada que hacer ni nada que decidir. Todo permanece en equilibrio, sostenido por el sonido constante del viento y por la quietud profunda del cuerpo descansando. El viento continúa moviéndose fuera con la misma constancia tranquila, sin cambios bruscos, sin acelerarse, recorriendo el espacio una y otra vez, como si no existiera otra cosa que hacer. Ese sonido estable se mantiene en el fondo, creando una sensación de continuidad que no necesita atención, porque ya forma parte del ambiente, igual que la oscuridad de la noche o la quietud del interior. El cuerpo permanece completamente apoyado, sostenido, sin necesidad de ajustes, como si hubiera encontrado una posición definitiva en la que no hay nada que mejorar. La respiración sigue ocurriendo sola, lenta y silenciosa, y cada vez resulta menos evidente, como si se volviera más interna, más profunda, sin hacerse pesada. El pecho se mueve apenas, el abdomen acompaña ese movimiento mínimo, y todo el sistema se mantiene en un equilibrio cómodo que no pide correcciones. El viento pasa de nuevo, siempre igual, y esa repetición constante ayuda a que la mente deje de intentar encontrar patrones o cambios. No hay nada nuevo que observar, nada que interpretar
nada que anticipar. Los pensamientos, si todavía aparecen, lo hacen de forma débil, fragmentada, como restos sueltos que no llegan a unirse antes de desaparecer. No es necesario seguirlos ni darles forma, porque se disuelven solos, envueltos por ese sonido continuo que lo llena todo. El cuerpo responde a esta estabilidad permaneciendo quieto, conservando energía, sin impulsos de moverse. Las piernas siguen pesadas, apoyadas por completo, los brazos descansan sin tensión y las manos permanecen abiertas, relajadas, sin intención alguna. Los músculos del rostro están suaves, la mandíbula suelta, los párpados cerrados o a punto de cerrarse, y no queda rastro de esfuerzo en la expresión. Todo el cuerpo parece entender que este momento no pide acción ni vigilancia. El tiempo pierde aún más definición, hasta el punto de que deja de tener sentido pensar en minutos o en duración. No hay un antes ni un después claros, solo este presente amplio y estable que se mantiene sin interrupciones. La atención se vuelve difusa, repartida, sin un punto concreto en el que fijarse, y esa dispersión suave permite que el descanso se mantenga profundo. El viento sigue pasando fuera, constante, paciente, sin variar su recorrido, y ese fondo estable actúa como un soporte silencioso para todo lo que ocurre dentro. La respiración continúa, lenta, regular, casi imperceptible, y cada ciclo refuerza esa sensación de calma amplia que ocupa todo el espacio interno. No hay necesidad de escuchar activamente, no hay necesidad de comprender las palabras, porque el sonido se vuelve solo eso, sonido, sin significado. Las frases pueden empezar a perder forma, a mezclarse, a diluirse en el fondo, y eso está bien. El cuerpo reconoce este estado como un lugar profundo de descanso, un punto en el que no hay exigencias ni expectativas. Aquí no se espera nada, no se prepara nada, no se decide nada. Todo permanece tal como está, estable, sostenido por la respiración lenta y por el sonido constante del viento. El viento pasa otra vez, y otra, siempre igual, creando una sensación de continuidad que no se rompe. La mente ya no intenta organizar ni recordar, y cuando surge alguna imagen aislada, se desvanece antes de adquirir forma. El descanso deja de sentirse como algo que se busca y se convierte en algo que simplemente está presente. El cuerpo permanece quieto, pesado, cómodo, sostenido, mientras el sonido del aire sigue acompañando sin invadir. No hay nada que vigilar. No hay nada que hacer. No hay nada que recordar. Solo el viento, constante y lejano. La respiración lenta. Y el descanso profundo, que se mantiene, que continúa, que permanece.